Hola a todos y gracias por invitarme a hablar contigo. Lo siento, esto es mi primer tiempo hablando en español por un grupo, una presentación en español. Y con la ayuda de Paco y Javier, pienso que solamente un poco inglés. Sorry, okay. So, it's un poco nervioso. I hope I do a good job for you. So today, ahora quiero hablar sobre cómo puedes construir espacios para el sí en nuestros museos. ¿Y qué significa espacios para sí? Una pregunta para ustedes. ¿Quiénes quieres cambiar sus museos? Okay. ¿Quién piensa que el cambiar en los museos es difícil? Right. Porque museos son, ¿cómo se dice? Slow, lentamente. Lentos, gracias. Todos juntos esta presentación. Pero en el mundo, en la industria, businesses, ellos se mueven muy rápido. Y como puedes, los museos y industry work together más rápido. Los espacios para sí en su museo. Yo soy Don Undeen, I was already introduced already, pero trabajo en el Maker Hub a Georgetown University, también el Vatican Art and Technology Council. Creative Museums es un grupo de museos europeanos que bring together makers, creativos y museos para ayudar a los museos a ser más creativos. Y también Hyphen Hub es un grupo de Nueva York que brings together, se reúnen artistas y business y tecnología para nuevas ideas. So todos mi trabajo es reúnen diferentes grupos para ser más creativo together. Okay, esto es su museo. El rectángulo es el espacio físico, pero también el espacio cognitivo, el espacio de las tradiciones, de las historias, de la gente en el museo, todo que define qué es el museo y lo que no es el museo. El museo tiene objetos son muy fantásticos. Y también hay gente muy fantásticos, personas muy fantásticos, no fantásticos, pero increíbles. Gracias. Increíbles, la gente, como ustedes, right? So, cuando ves, when you see estos símbolos, estos emojis, quiero que tu imagen ustedes o otras cosas en sus vidas. Estos son, y también son las personas no menos increíbles. Y hay muchas personas con dudas. No malo, no bueno, pero así. Y hay muchas ideas increíbles. Todos pueden tener ideas increíbles, no solamente las personas increíbles. También hay ideas menos increíbles. Para mí es turkeys, yo no sé en español. Muchos de los objetos y espacios en el museo son libres, son open. Espacios donde la gente, los visitores pueden hacer lo que quieren, más o menos. También hay espacios en el museo y objetos son más cerrados. Espacios donde no puedes clic, fotografía y otras cosas. Objetos son más difíciles que accesar. All right, español. Hay datos. Esto es datos libres, como en el Prado, Linked Open Data y otros. Any data informaciones que es libre, es accessible by people.
Y hay muchos datos cerrados también, ¿no? Right? Esos riesgos. El museo es llenado de riesgos, ¿no? Like, no, don't do this, don't do that. Es muy mal. A veces sensitivos culturales, ¿entiéndeme? Right? Muchos riesgos en el museo. Y usted, tú, el unicornio. Tú quieres hacer cambio, hacer cosas magical, right? But ¿cómo? How do you do this, right? Now look afuera al museo. Let's look, think about el museo como as one part of un gran ecosistema. Hay personas increíbles. Hay personas con dudas y personas menos increíbles. Claro. Pero en realidad los demás son increíbles. Los demás que quieren algo de su museo, most people are good. Right? Hay ideas increíbles. También ideas menos increíbles. Hay iniciativa privada, lo siento, iniciativa privada, private industry. Y también escuelas y universidades. Y we got tecnología, artistas y desarrolladores creativos, creative technology, ¿entiéndeme? Okay. So, todos esos un gran ecosistema que quieren algo. Quieren hacer algo con su museo. Tienes buenas ideas y quieren acceso a su museo, pero no pueden accesar porque hay el muro por todo el museo. Y también hay ideas dentro del museo, no puedes accesar los recursos fuera del museo porque hay el muro. Pero imagina por un momento, no hay muros, no hay riesgos, y todos los datos libres, todas las personas increíbles, todas las ideas increíbles, muchas posibilidades. Muchas ideas nuevas, ideas de afuera, de adentro, el ecosistema muy integrated por todo el mundo, and nuevos tipos de value, nuevos tipos de valor del museo. Los objetos descubren nuevos tipos de valor, pero no es realístico, porque los riesgos still ahí, el del dato cerrado, las ideas menos increíbles. So it's not, bad things can happen when you just take down the walls. So los muros son necesarios, right? Have to block the arrows rojas y verdes. Pero los verdes ideas, we can't do them now because of los muros. Well, pequeños puntos de acceso. ¿Cómo no? Pero es muy caro. Cada idea, cada proyecto, muy caro, muy caro. También cada uno con riesgos. Y también se crea resentimientos, envidias y frustraciones. Otras personas. ¿Por qué no yo? Él, pero no yo. ¿Por qué? So no puedes hacer crecer. What I mean is, como say, it's not scalable, right? You can't cada uno más caro, más caro, más caro. ¿Cómo lo puedes hacer? El unicornio, ¿qué puedes hacer? Well, imagine un espacio nuevo, un espacio entre dentro y afuera, con expectaciones diferentes. No es el museo y no es afuera, pero es dentro de los dos con expectaciones
diferentes. Aquí, los riesgos son menos dañinos, gracias. ¿Por qué? Los riesgos, from riesgos, nuevas ideas. Ayudamos de los riesgos y no son tan mal. Y lo de fuera y lo de dentro, puedes trabajar juntos como iguales. Espacios y objetos libres en este espacio. Datos libres en este espacio. Personas con la mente abierta en este espacio. Nuestras personas increíbles en este espacio. Menos reglas, porque las expectaciones son diferentes. Rápida iteración, reciclando ideas, muy rápido, porque necesitamos menos permisiones por cada proyecto. Y su trabajo en este espacio es fomentar el espacio. Lo siento, no had watering can for plants. No hay un emoji for watering can, so baby bottle. So your job is, su trabajo es identificando espacios, personas, datos y objetos libres y bringing them into el espacio. And evitar las islas, las personas menos increíbles. Y involucrar a grupos y personas externas. So continually reaching out to people outside y invitar al espacio. And facilitar interacciones de todos de estos. También to celebrar y compartir todos los éxitos y, ¿cómo se dice? Failures. Fracasos. Gracias. Y creating statistics, right? Metrics, analíticos. Notice the metrics. No primero. You learn, aprendemos el valor del espacio y los analíticos importantes over time. No primero. So documentos, misiones y visiones. También no primero, pero más tarde. Y convencer los que dudan and bring them into the space. Y también ampliar el espacio over time. Como es how we crear un espacio para el sí en nuestros museos. Es una idea diferente, we don't have the same results como that would come from just the museum, y no los mismos resultados como fuera del museo, pero algo diferente y nuevos tipos de valor por su museo, por todo el mundo y comunidad. ¿Eso yo? So esa es la primera parte. I still got time. I'm going to get on. Yes, muy rápido. Okay. So what I wanted, so this is I gave esta presentación la semana pasada y era un poco abstracto. So quiero hablar un poco about específicos y cómo tú puedes hacer algo similar en su museo. No me importa dónde tú trabajas, si eres, muy importante en su trabajo o line staff. No me importa, puedes hacer cambio from any position. Pero en conclusiones, in el MediaLab at the Met, this is what we did. So some of our data points. We had 3 años del MediaLab, 2 trabajadores, y, lo siento, números, no. 65 MediaLab becados internos y voluntarios. 68 o más que 68 MediaLab proyectos, 38 repositories en GitHub, es un source de software libre que nosotros creamos. 31 blog posts y más are still coming.
We have a meetup group with 374 members. That's personas externas que trabajan con el MediaLab, and 25 events that we held over this time. So we did a lot, mucho, pero pequeño budget, dinero mucho pequeño. La colaboración con todos los departes en el museo. Son muchos amigos por todo el museo. Aunque nosotros hacemos proyectos muy extraños, como se dice, sculptures que read your mind, brain scanning sculptures that change shape as you think about them. Proyectos muy extraños, pero still muchos amigos por todo el museo. Y el museo, los curators son muy conservativos, pero we make friends. Colaboradores con muchos companies como 3D Systems y MakerBot, World, Hershey, Epson, and no vendedores, no client-vendor relationship, and no dinero cambiar, solamente cooperando porque estos companies see valor en the contento del museo. Like el museo tiene valor a estos companies, no por el dinero, pero las oportunidades para ayudar. And we mucho press and Vice, Hypebeast, Hyperallergic, Wired, a lot of online press por nuestros proyectos. So we did a lot, hace muchas atenciones without much budget by trusting in the value and el valor de nuestra colección, nuestras personas en el museo y haciendo relationships con personas externas sin mucho permiso del museo. By which I mean, how do I explain this? Si algo necesitan mucho permiso, como quiero hablar con legal y que tienes que hablar con comunicaciones, tienes mucho tiempo, hace muchas semanas just to have a meeting with legal. So we don't do those projects. We do the projects where we don't need those conversations. So this is something I created the other day to help talk about what you can do en su museo and significa donde tú trabajas. Okay, primero, salir afuera. Tienes que salir afuera. Afuera de su zona de cómodo, comfort zone? Comfort, yeah, see. So you have to go outside. As an example of what I mean by comfort, if everyone could take their hands and clasp them, como esto, right? And there's one, what's the thumb? Como se dice thumb? Right? The fingers on top, right? Now cambio, that's natural para ti. Now cambio, so esto, right? Es extraño, ¿no? It feels a little strange, un poco extraño. Un pequeño cambio already es muy extraño. So going outside, afuera de nuestra zona de confort, es extraño para nosotros, pero es primero y más importante. Escuchen. No es hablar sobre nuestro museo, es el mejor del mundo, no es escuche. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres del museo? What would it take to bring you into nuestro museo? And then you give it to them. And then you bring them in, invita a su museo. Pero pequeños interacciones, pequeños, un conversación o café con un curator or conservator. No un gran meeting, no grand press release, pequeños interacciones. Son muy importantes personas afuera. Es muy importante. Y entonces ellos take their ideas y trabajos externos, sin permiso.
Todo de esto es sin permiso, and you notice espacio is starting to appear. We're starting to build the space for yes as we do this. Right? Entonces, vuelvan y compartan. So you share las ideas con la gente interna, y ellos dicen sí, yay, o quizá no, o me. Todo está bien. No tienes que ser todo de es bueno. Right? Entonces, iteraciones. Go afuera, trabajar, vuelvan y convertir. And a veces las ideas become better, mejor, y entonces no, está bien. Right? Entonces celebra. Publicize, publicar, publicize? Publicize, okay. Las ideas. Y a veces es tú que celebra y publicize, y otras veces es el otro. Y es el otro que publiciza su idea y no era para nosotros, no es una idea buena, pero para él quizás sí, está bien. Y entonces tú aprende y documenta y repite y crece. Esto es la idea por cómo puedes crecer un espacio para sí en el museo from step 1 a 10. Okay. So, entiéndeme, is that okay? Gracias a usted, gracias por paciencia. Lo siento por abusing your language. No, al contrario, muchas gracias.